Vamos a continuar con el siguiente tema, que sería aplicación de los símbolos de contorno. Esta aplicación de símbolos de contorno son unos símbolos suplementarios que me indican a mí cómo queda la pieza cuando ya está soldada. Veamos cuáles son esos ejemplos. Cuando me hablan de contorno, me están diciendo es eso, o sea, cómo queda la soldadura al final, o sea, ya después de aplicada, cómo queda el contorno, o sea, haciendo un corte de transversal, cómo se vería. Si yo encuentro que sobre el símbolo, así como aquí, mire, por ejemplo, esta es una soldadura en filete de ambos lados, pero fíjense que de uno de los dos lados tiene un símbolo, una lineecita aquí por encimita, una línea recta. ¿Qué me está diciendo ahí? Tal cual como se ve ahí, así queda la soldadura. O sea, queda como con esa figurita, ¿no? O sea, así debería quedar. Aquí, por ejemplo, en este símbolo estamos viendo que el contorno es plano, pero es del lado que indica la flecha. Del otro lado no me especifica. En el símbolo que está aquí al lado, el lado derecho, vemos que también es una soldadura en filete, pero en este caso el contorno final que se desea o que te están solicitando es que quede convexo, es decir, como con una pipita o lomita, por decirlo así. Mientras que, contrario a eso, el símbolo que está debajo me indica a mí es que la soldadura debe quedar con el contorno cóncavo. Veamos algunas aplicaciones con unos ejemplos, con imágenes para que lo comprendan mejor. Por ejemplo, aquí vemos un símbolo. Este símbolo me está diciendo que yo debo soldar del lado que me indica la flecha en junta en B, y que esa soldadura debe quedar al final lisa. Por ejemplo, mírenla ahí, totalmente plana, lisa. O sea, dice sección transversal de la soldadura queda, mira que me dice ahí la flechita, me dice soldadura aproximadamente lisa o pareja con el metal base. Eso es lo que quiere decir este símbolo. Esta línea que se ve aquí sobre el símbolo de soldadura. Miren, igual que pasó con las anteriores aplicaciones que vimos, yo aquí puedo encontrar dentro del símbolo, por ejemplo, que aquí me diga un octavo, por ejemplo. Después me diga aquí 60 grados, y sobre el 60 encontrar una línea recta como esta. O sea, puedo encontrar todo eso, ¿oyeron? No es que si ya yo coloqué la línea de contorno, ya yo no voy a encontrar aquí cuántos grados lleva o cuánto de abertura. Es posible que yo consiga todo eso en un solo símbolo. Aquí, por ejemplo, vemos que solo de un lado me están indicando que el contorno va liso. Por ejemplo, dice contorno liso del lado posterior de la flecha. Miren que el lado que me indica la flecha, y recuerden que cuando el doble quiebre, o sea, este segundo quiebre me está indicando que la segunda, o sea, que la parte izquierda es la que va preparada. Junta en J de ambos lados. ¿Sí ven? Junta en J de ambos lados. Y el contorno de la pieza que va, o sea, de la soldadura que va del lado posterior, en este caso sería la que va de la parte inferior, es decir, debajo, debe ir plana totalmente o lisa. Pero fíjense cómo me lo está diciendo. Aquí, esto es lo que les digo yo de los signos de acabado, símbolos de acabado. Esta C, que usted ve aquí arribita, me está diciendo que esto yo lo debo dejar plano, pero el acabado, o sea, ¿cómo dejo yo eso plano? Aquí dice removido por cincel, o sea, cincelado. Pero ojo, el contorno es uno, ojo, el contorno es uno. Y la letra, esto sí es una letra siempre aquí, me indica a mí cómo obtener ese acabado. Cómo obtener ese acabado. O sea, el contorno es uno y la letra quiere decir acabado. En este caso me está diciendo que para yo dejar la pieza, o sea, el contorno liso, debo utilizar el proceso de cincelado, es decir, debo remover el exceso de soldadura, removerlo por medio de un cincel. Aquí vemos un símbolo que me está indicando que la soldadura lleva una preparación en bisel de ambos lados, que el borde recto en este caso, y eso lo determina el quiebre este que está aquí, me dice que el borde recto es el lado izquierdo que tenemos en la pantalla, por lo tanto el borde derecho es el que lleva la preparación de la junta.
que ya sabemos que es en bisel. Eso debe llevar un acabado, perdón, un contorno, la soldadura debe un contorno convexo. ¿Qué quiere decir eso? Así como lo indica la figurita esta, miren la soldadura acá, así tal cual, mire cómo queda. Queda como lo más normal es que nosotros veamos este tipo de contorno cuando terminamos de soldar, es lo más común, que queda convexo. Y aquí fíjense que aquí vemos otra letrica, ¿eh? Esta letra que me está diciendo que lleva un acabado y ya más adelante les muestro que eso tiene cada letra tiene un significado de cómo se obtiene el acabado final de la soldadura. En este caso, por ser una G, y eso viene de un término ya en inglés, me está diciendo que el contorno lleva un acabado por esmeril, o sea, esmerilado. Aquí podríamos decir que se usa una pulidora, por ejemplo. Y aquí vemos un acabado contorno cóncavo. Cuando me hablan de contorno cóncavo, así como lo indica la figurita esta, quiere decir que la soldadura queda también con esa misma figura, ¿sí ven? Así. O sea, queda como con una concavidad, tal cual como me lo indica la figura aquí. Aquí esta es una soldadura en filete de ambos lados y en ambos lados lleva un contorno cóncavo. En cuanto a los contornos obtenidos con acabados posteriores a la aplicación de soldadura, podemos encontrar estas letras que usted ve aquí y vemos aquí unos ejemplos. Aquí yo veo una soldadura en filete que se debe aplicar del lado que indica la flecha y el contorno debe quedar liso o totalmente plano y eso lo debo hacer por un proceso de esmerilado en este ejemplo, porque esmerilado es la letra G. Mientras que aquí en este ejemplo que vemos acá, vemos una soldadura que lleva una preparación del lado posterior a la flecha en B, que lleva un contorno plano que se debe obtener a través de un cincelado, o sea, con cincel. En el lado que indica la flecha, lleva un cordón de soldadura que se podría decir que es un cordón de reverso y ese acabado final o el contorno debe quedar plano o liso. ¿Y cómo se logra? Con un proceso de maquinado. Este es diferente, el cincel es uno y este es porque se utiliza una máquina de ese tipo industrial, ¿ya? Y se le borra el cordón y queda liso. Recuerden que cuando vean la letra, cuando ustedes vean la letra, como la vemos en este caso, sobre el contorno, lo que me está diciendo es cómo debo yo obtener ese contorno, o sea, cuál va a ser el acabado posterior a la aplicación de la soldadura. Entonces, eso siempre va a ser una letra. Dependiendo de la letra, ya yo sé, o sea, si es una C, cincelado, si es G, esmerilado, si es H, martillado, si es M, maquinado, si es una P, prensado, R, fresado, o sea, con una fresadora. Pero si trae una U, como en este caso, por ejemplo, y miren que la U, a pesar de que cambia, no, ella no va a cambiar ahora y que acá no, la U sigue siendo igualita, o sea, U, no cambia de dirección. Quiere decir que ese acabado final no está especificado. En ese caso, si no está especificado, pues aplicaría el que más convendría en el momento específico, ¿no? O sea, en el momento que te toque hacerlo. Pero recuerda que si tiene una U, es no especificado. Pero si esta U la cambian por una M, por ejemplo, ya no, eso tiene que ser maquinado porque así lo dice el símbolo. Ten en cuenta una cosa. Nunca, la línea de contorno nunca pega con la línea de referencia. Siempre está separada. Y siempre, por lo general, ¿no? Está por encima de un símbolo de soldadura. En este caso, mira que este arquito que está aquí está totalmente pegado a la línea de A la referencia. línea de Lo que quiere referencia, decir claro. que no me están hablando de un contorno, y me están diciendo que yo debo aplicar un cordón de soldadura o un refuerzo Claro. de raíz. Aquí terminaríamos lo que tiene que ver con los contornos, todo lo que tiene que ver con la parte de contornos y acabados.